Bien, vamos a dar inicio al curso de regularización de la materia de Matemáticas 2, que tiene que ver con geometría y trigonometría. Vamos a utilizar aquí calculadora científica, vamos a utilizar juego geométrico, por lo menos una escuadra, su transportador, compás y obviamente calculadora científica. ¿Sí? Bien, los temas que yo voy a ir subiendo en YouTube son los temas que van a ir ustedes plasmando en su libreta de apuntes. Y inmediatamente después de que yo subo los videos, subo actividad de cada uno de los videos. ¿Sí? Así es que prácticamente clase por clase voy a ir subiendo videos y voy a ir subiendo actividades que ustedes van a ir subiendo. Yo en la plataforma voy a ir indicando las fechas o por semana cuáles son las evidencias que tienen que ir enviándome. ¿Sí? Entonces empezamos el curso de Matemáticas 2. El bloque número 1 tiene por título ángulos y triángulos. Aquí vamos a trabajar todos los tipos de triángulos que hemos escuchado por ahí, las propiedades de los triángulos y algunas operaciones que tienen que ver con ángulos y triángulos, ¿sí? Bien, pero antes de eso tenemos que entender qué es un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me enseñaron que esto era una regla de 30 o una escuadra, perdón, de 30 o una de escuadra de 60. ¿Por qué nos decían que eran de 30 o de 60? Si medimos este ángulo de aquí, este ángulo mide 30 grados, por eso se le llamaba escuadra de 30. O si lo medimos aquí, este ángulo mide 60 grados, por eso también se le llamaba escuadra de 60 grados. ¿Qué es un ángulo? En palabras así muy sencillas. Es la abertura entre dos semirrectas que van a tener un punto común que se une, que se va a llamar vértice. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda el concepto de ángulo? Abertura entre dos semirrectas que tienen un punto común llamado vértice. Entonces, aquí, esta B que está en este punto se llama vértice. Este es el concepto de ¿qué? De ángulo. Aquí tenemos un ángulo. Ahora, aquí hay algo bien importante. Pareciera que la flechita no tiene nada que ver, pero sí. Fíjense, generalmente el reloj gira en este sentido, ¿sí? Cuando el ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj, se considera negativo, ¿sí? Y entonces, cuando el ángulo se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se considera como un ángulo ¿qué? Positivo. Aquí en realidad estoy manejando puros ángulos positivos. Si yo hago el giro en el sentido de las manecillas del reloj, ese ángulo se considera negativo. Sí, eso es importante, el giro. Entonces, ¿qué es un ángulo? Es la abertura entre dos semirrectas que se unen en un punto común llamado vértice. Aquí en Matemáticas 2 o en Geometría vamos a trabajar tres formas para leer los ángulos. ¿Cuál va a ser la primera? La primera va a ser tomando como base la letra que se encuentra en el vértice. En este caso, este sería el ángulo A. Así se representa con este simbolito. Este es el ángulo A porque es la letra que está en el vértice. Aquí dice B, va a ser el ángulo B. Si aquí dice C, va a ser el ángulo ¿qué? C. Entonces, primera forma de leer los ángulos, tomando como base la letra que está en el vértice. Segunda forma de leer un ángulo. Se van a tomar las tres letras que forman el ángulo, pero la condición es que la letra que se encuentra en el vértice va a ir en medio de las otras dos. Por ejemplo, este se va a llamar el ángulo A, O, B. Estoy exagerando la B para que me entiendan que en realidad este es el ángulo ¿qué? Es el ángulo O, pero estoy tomando como base las tres letras que forman el ángulo, que es el ángulo A, O, B. Si aquí en lugar de O le llamamos P, se va a llamar APB. Si aquí le pongo W, va a ser AWB. Y la tercera forma para leer un ángulo es con letras del alfabeto griego. Alfa, que es como un pescadito, una beta como alargada, un gamma como un 8 pero sin cerrar. Es alfa, beta, gamma, teta, omega, rho,
¿sí? Fi, etcétera, etcétera. Son letras del alfabeto griego. Yo voy a estar trabajando en geometría toda esta nomenclatura, tomando como referencia la letra que está en el vértice, las tres letras que forman el ángulo o letras del alfabeto griego. ¿Sí? Bien. En este curso yo no voy a estar dictando, la teoría la van a investigar ustedes. ¿Cuál va a ser su primera actividad de matemáticas 2? Me van a elaborar una tablita de esta forma. En la primera columna le van a poner el nombre del ángulo. En la segunda, una figurita que represente el ángulo y una característica, ¿sí? Entonces vamos a ver. Yo nomás pongo aquí unos, yo te la voy a poner aquí otros nombres porque con los últimos nombres que voy a poner es con lo que voy a empezar a trabajar problemas, ¿sí? Bien. El primer ángulo se llama ángulo agudo. ¿Cómo se representa? De esta forma. ¿Por qué es un ángulo agudo? Este ángulo A, cuando leemos hacia acá, leemos, ¿se acuerdan de las leyes de mayor que y menor que? Cuando la flechita va hacia allá, se leería que mayor, porque apunta hacia los positivos, y cuando la flechita iba hacia acá, se leía que menor que, porque apuntaba hacia los negativos. ¿Qué es un ángulo agudo? El ángulo A es menor de 90 grados. Entonces, un ángulo agudo es aquel que su ángulo es menor de 90 grados. Es un ángulo menor de 90 grados, perdón. Un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Es aquel que mide exactamente 90 grados. Así es como van a llenar su tablita. O si quieren ponerle aquí ángulo agudo menor de 90. Pero con que sepan interpretar esto, ya sabemos que un ángulo agudo es menor de 90. Un ángulo recto es igual a 90. Un ángulo llano, ¿eh? Un ángulo llano es aquel que mide ¿cuánto? 180 grados. Entonces, ustedes van a completar la tablita. Es agudo, recto, llano, obtuso. Ángulo obtuso. Después le van a poner aquí ángulo perígono, perigonal. Y lo que quiero ver ahorita en el siguiente video, que van a ser ángulos complementarios, complementario y suplementario. ¿Ok? Entonces van a poner una figurita y la característica de un ángulo obtuso. Es un ángulo mayor de 90 pero menor de 180. El perígono viene de la palabra perímetro y el perímetro es el contorno de una circunferencia. Entonces es un ángulo de una vuelta completa o de 360 grados. Complementarios son aquellos que sumados dan 90 grados. Suplementarios son aquellos que sumados son 180 grados. Y esta es la primera actividad que van a hacer.